El 26 de marzo de 1991, 5 niños de primaria salieron de su barrio en Daegu, Corea del Sur, para ir a buscar huevos de salamandra en una montaña cercana, pero nunca regresaron. Durante 11 años, sus familias y todo el país los buscaron sin parar. La búsqueda se convirtió en una de las más grandes de la historia de Corea del Sur, hasta que finalmente sus restos fueron enterrados juntos en el mismo monte Hwaryong, a pocos kilómetros de sus casas. La versión inicial hablaba de un posible accidente por hipotermia, pero la evidencia forense terminó señalando un homicidio. Esta es la historia de los niños rana. La mañana del 26 de marzo de 1991, en Daegu, una de las ciudades más importantes de Corea del Sur, amanecía con un clima bastante frío, con temperaturas muy bajas que oscilaban los 3 grados. Ese día no había clases porque se celebraban las primeras elecciones locales. Después de 30 años, el país volvía a celebrar esto, ya que estaban en su proceso de democratización. Porque habían tenido una dictadura y por la importancia de este acontecimiento, el gobierno declaró feriado nacional. Mientras muchos adultos iban a ir a votar, los niños aprovechaban la jornada libre para jugar fuera de casa. En el distrito de Dalso, en la zona de Songso, en Daegu, vivían 5 niños que estudiaban en la escuela primaria Songso. Esa mañana salieron de sus casas rumbo al monte Hwaryong para buscar huevos de salamandra. Era un monte ubicado muy cerca de su barrio, no era un lugar aislado, tampoco era un bosque perdido, era un lugar que todos conocían y los niños solían verlo como un lugar para explorar, para jugar cerca de los arroyos o para pasar el tiempo durante las tardes libres. Estaba lo suficientemente cerca como para llegar caminando desde sus casas y precisamente por eso casi nadie lo consideraba peligroso. Mientras tanto, en el resto del país, la atención estaba puesta en las elecciones. La jornada tenía un significado especial para millones de personas. De todas formas, en las casas de Songso, las preocupaciones eran mucho más simples. Que los niños regresaran a tiempo para almorzar y que aprovecharan el día sin meterse en problemas. Nadie podía imaginar que aquella mañana terminaría marcando el inicio de uno de los casos más impactantes y misteriosos de la historia de Corea del Sur. Un caso que más de 3 décadas después sigue sin una respuesta definitiva. Para esos 5 niños, aquel feriado significaba una sola cosa: un día entero sin clases, como cuando éramos chicos y disfrutábamos del feriado. Eran de la misma escuela primaria, todos vecinos del mismo barrio, tenían entre 9 y 13 años y se reunieron frente a la casa de uno de ellos para pasar la mañana jugando. Finalmente se dirigieron al monte Hwaryong. Ellos conocían la zona, no era la primera vez que iban y sus familias no veían nada extraño en esas excursiones. Su plan para esa mañana era muy simple: pasar el día en el monte Hwaryong. Algunas versiones dicen que iban a buscar huevos de salamandra, otras también mencionan que iban a buscar ranas, pero todas coinciden en que iban a explorar los arroyos, divertirse, como cualquier grupo de niños. Antes de salir llevaron algunos recipientes metálicos para guardar lo que encontraran y también palos que solían usar mientras caminaban por los senderos. Para ellos era una aventura más, porque iban a recorrer el monte, explorar zonas nuevas y competir entre amigos para ver quién encontraba más huevos o quién descubría el mejor lugar cerca del agua. Así como jugábamos antes de que existieran los teléfonos e internet. No parecía una actividad peligrosa, de hecho para muchos niños del barrio el monte Hwaryong era una zona de juegos, un lugar conocido cercano a sus casas y al que ya habían ido en otras ocasiones sin que ocurriera nada fuera de lo normal. Pero esa fue la última vez que los vieron. Algunos testigos recordaron haberlos visto caminando por los alrededores del barrio. Ellos iban hablando, también estaban riendo. Pasaron las horas, pero ninguno regresó a su casa. Al principio las familias
No pensaron que fuera algo grave porque habían salido a jugar por la mañana y lo normal era que regresaran a casa para almorzar o como mucho antes de que anocheciera. Durante las primeras horas, los padres creyeron que simplemente se habían entretenido más de lo previsto. Pero a medida que pasaba la tarde, empezaron a preocuparse porque los chicos no aparecían. Nadie los había visto regresar al barrio y tampoco había noticias de que estuvieran en casa de algún amigo o familiar. También existía un detalle que aumentaba la preocupación de las familias. La tarde de la desaparición, los niños tenían clases de taekwondo. Era una actividad que estos niños disfrutaban mucho y a la que solían asistir incluso en días especiales. Para sus padres, que no aparecieran a esta clase no era algo normal. Cuando se hizo de noche y vieron que los niños no regresaron, los papás comenzaron a buscar por toda la zona. Y al no encontrarlos, decidieron pedir ayuda y reportaron a la policía que los chicos no regresaron. Entonces, las autoridades organizaron rápidamente una búsqueda masiva de los menores desaparecidos, donde participaron miles de agentes, voluntarios y perros rastreadores, pero no se halló ningún rastro de ellos. Lo que había empezado como un juego en un día festivo de elecciones locales se convirtió en cuestión de horas en una desaparición múltiple que las autoridades ya no podían considerar un asunto menor. Antes de continuar con el caso, hay que detenernos un momento en quiénes eran realmente las víctimas, porque detrás del nombre colectivo de los niños rana, que tengo que decir que suena medio extraño, pero es como le llamaron a este caso, había 5 chicos con familias, amigos y una vida que quedó interrumpida de forma repentina. Los 5 eran alumnos de la escuela primaria Songso, ubicada en el distrito de Dalseo, en la ciudad de Daegu. Vivían en el mismo barrio y se conocían desde hacía años. Sus nombres eran Woo Chol-won, de 13 años, Jo Ho-yeon, de 12, Kim Jong-gyu, de 11, Park Chan-in, de 10 y Kim Jong-sik, de 9. Tenían entre 9 y 13 años, una diferencia de edad suficiente para que algunos ejercieran cierto liderazgo dentro del grupo, mientras los más pequeños seguían a los mayores en sus juegos y aventuras. Los 5 niños eran muy cercanos, pasaban la mayor parte del tiempo juntos y sus familias los veían como un grupo inseparable, casi como hermanos. Como muchos niños de su edad, compartían la escuela, los caminos del barrio, los parques, las casas de amigos y las pequeñas excursiones que organizaban durante los días libres. Como ocurre con muchos casos de este tipo, y más todavía en Asia, porque lo vimos en casos anteriores, no se conocen públicamente demasiados detalles sobre la personalidad o vida familiar de los niños. Esto siempre pasa en casos asiáticos. Gran parte de la información personal nunca fue divulgada, tanto por respeto a sus seres queridos, como porque la atención pública se centró principalmente en la desaparición y la investigación posterior. Lo que sí sabemos es que eran niños acostumbrados a la vida del barrio y a los juegos al aire libre junto a sus amigos. Les gustaba explorar los senderos cercanos, recorrer arroyos o buscar ranas y huevos de salamandra. Esto formaba parte de las actividades habituales de muchos niños de la zona. Todos eran amigos de Kim Tae-ryong, que era otro niño que también aparece en el caso porque estuvo con ellos esa mañana. Aquella mañana del 26 de marzo de 1991, Kim estaba jugando con los otros niños y también iba a explorar la montaña con sus amigos, pero cuando ya estaban organizándose para salir, su madre lo llamó para que regresara a casa a terminar de desayunar. Él entonces obedeció y de esa manera se separó del grupo. Les dijo que intentaría reunirse con ellos más tarde en el monte, pero por distintas circunstancias nunca llegó a hacerlo, afortunadamente. ¿Quién iba a pensar que una llamada para terminar el desayuno marcaría la diferencia entre regresar a casa al final del día o convertirse en una de las víctimas de uno de los casos más misteriosos de la historia de Corea del Sur? Además de ser el único niño del grupo que no desapareció, Kim se convirtió en una de las pocas personas que podía describir cómo se formó el grupo aquella mañana y qué ocurrió en los momentos previos a la excursión.
Todos ellos eran chicos de familias trabajadoras que llevaban una vida completamente normal en el barrio de Songso. No se trataba de niños que hubieran huido de la casa ni de chicos involucrados en situaciones problemáticas. Tampoco de una excursión extrema en un lugar remoto. Con el paso de los años, los nombres de los 5 niños dejaron de ser conocidos únicamente por sus familias y vecinos para convertirse en una referencia inevitable cuando se habla de desapariciones infantiles y crímenes sin resolver en Corea del Sur. Sus historias aparecen en documentales, reportajes, libros y análisis criminológicos que intentan comprender qué ocurrió aquel día de marzo de 1991. Pero más allá del expediente policial y de las teorías que surgieron con el tiempo, es importante recordar que no eran personajes de una historia de misterio, eran niños reales, con familias, amigos y también con sueños. En un primer momento, las autoridades pensaron que los niños simplemente se habían perdido en el monte. La explicación parecía lógica. Habían salido a explorar una zona natural, se acercaban la noche y quizás se habían desorientado entre los senderos. Por eso las primeras horas de la investigación se centraron en la búsqueda de 5 chicos extraviados, no en la posibilidad de un delito. Pasaban las horas y no aparecía ninguna señal de ellos. Nadie los había visto y no surgía ninguna pista que ayudara a entender dónde estaban. Esa excursión empezó a verse de otra manera. Comenzaron a aparecer algunas teorías. Una de ellas era que los niños habían decidido huir de forma voluntaria como una aventura. En esos primeros días y semanas no se encontraron ropas, objetos personales, tampoco ninguna señal que indicara qué había pasado con los niños. Con el paso de los días, la preocupación se extendió mucho más allá de las familias. El caso empezó a recibir una enorme atención en toda Corea del Sur y los 5 desaparecidos pasaron a ser conocidos como los niños rana, un nombre que surgió porque se creía que habían salido al monte con la intención de buscar ranas. Los medios siguieron la historia de cerca. En la tele se mostraban imágenes de los operativos de búsqueda, entrevistas con los familiares y llamados a la población para que aportaran cualquier información que pudiera ayudar a encontrarlos. La desaparición de los niños se convirtió en un tema que se hablaba en todo el país. La búsqueda fue cada vez más grande hasta convertirse en una de las mayores que había vivido el país. El gobierno ofreció una recompensa de 42 millones de wones, que eran más de $30,000 en ese momento, para quien pudiera dar información sobre el paradero de los niños. Pero tenemos que decir que pasaron los meses y aún con semejante búsqueda no apareció ninguna respuesta. La desaparición llegó a ser tan grande que no solo participaron policías, soldados y voluntarios, sino también fueron personas que aseguraban tener habilidades especiales o conocimientos espirituales para encontrar a los niños, algo que siempre suele pasar. Y en ese punto las familias ya estaban dispuestas a escuchar cualquier posibilidad que pudiera ayudarlos a encontrar a sus hijos. A pesar de todo esto, los niños seguían sin aparecer y la investigación no conseguía explicar qué había ocurrido realmente aquel día en el monte Hwaryong. Sus familiares nunca se dieron por vencidos, no dejaron de buscarlos, participaron en campañas, recorrieron distintas regiones y mantuvieron viva la atención pública sobre el caso durante años. Después de que los niños salieron hacia el monte Hwaryong, la madre de Jong-sik vivió un momento que nunca olvidaría. Ese día sintió un fuerte dolor en el pecho y una sensación extraña que no pudo explicar, que más tarde lo recordaría como un mal presentimiento. Días después de la desaparición comenzaron a llegar llamadas a las familias. Algunas personas exigían dinero, otras solo buscaban causar daño y muchas resultaron ser falsas. Una de las llamadas más importantes llegó a la casa de los abuelos maternos de Jong-sik. La persona que llamó aseguró tener a los niños y pidió una gran cantidad de dinero a cambio de entregarlos. La policía organizó una vigilancia en las vías del tren de la estación de Daegu, mientras los padres esperaban cerca con la esperanza de que esta pista pudiera llevarlos hasta sus hijos, pero después de varias horas nadie apareció. Con el paso de los días siguieron llegando más llamadas. Entre ellas hubo una que volvió a despertar la esperanza de la familia de Jong-sik. Una persona afirmó ser el niño
y habló brevemente con su madre antes de cortar la comunicación. Y la madre creyó reconocer esa voz. Como existía una grabación de Jonsik cantando antes de desaparecer, los investigadores encontraron similitudes entre ambas voces. Sin embargo, el análisis realizado por un especialista no pudo confirmar que realmente se tratara del niño. La grabación era demasiado corta para obtener una conclusión, pero los padres continuaban buscando por sus propios medios. Inclusive dejaron sus trabajos, compraron una camioneta y prepararon fotografías y volantes con la información de sus hijos. Y durante meses recorrieron diferentes lugares del país, como estaciones de tren, terminales de autobuses y zonas con mucha gente entregando folletos y pidiendo ayuda. Su objetivo era simple: encontrar a alguien que pudiera aportar una pista que los acercara a sus hijos. Después de 3 años recorriendo el país sin obtener respuestas, los padres regresaron a sus hogares. La búsqueda quedó nuevamente en manos de la policía, aunque ellos nunca dejaron de esperar que algún día apareciera una respuesta. 5 años después de la desaparición, una persona aseguró haber descubierto quién era el responsable del caso. Decía haber estudiado psicología en Estados Unidos y haber investigado la desaparición durante varios años por su cuenta. Su teoría señalaba al padre de Jonsik como el responsable de la desaparición. La policía decidió investigar esta posibilidad y realizó excavaciones en la vivienda familiar para buscar algunas evidencias, pero no encontraron nada que confirmara esa versión. Por eso, más adelante, esta persona fue sancionada por realizar acusaciones falsas. Para los padres, cada llamada, cada pista y cada nueva información representaba una posibilidad de encontrar a sus hijos. Mientras, la investigación seguía abierta. La policía en ese momento estaba revisando pistas, también estaban atendiendo llamadas de posibles testigos e investigaban supuestos avistamientos de los niños en distintos puntos del país. Ninguna de esas líneas de investigación llevó a una respuesta clara, porque llegaron a recibir más de 550 pistas falsas y llamados que no conducían a ningún lado. Tiempo después, en el año 2002, se produjo un episodio bastante llamativo. Un hombre realizó una llamada anónima a un medio de comunicación y aseguró que los restos de los niños podían encontrarse en el monte Wariong. En ese momento, la advertencia no parecía muy diferente de otras pistas recibidas durante años, pero esta vez la situación sería distinta. Poco después, aquella llamada cobraría una importancia inesperada cuando se produjo un hallazgo que cambiaría por completo el rumbo del caso. Y esto pasó 11 años después de la desaparición. El 26 de septiembre de 2002, un hombre que estaba recolectando bellotas en el monte Wariong encontró varias prendas de ropa y calzado infantil entre la vegetación. También encontró algunos huesos y este hallazgo le pareció extraño, por lo que entonces se comunicó con las autoridades. Cuando la policía llegó al lugar y comenzó una inspección más detallada, encontró algo mucho más impactante: varios restos óseos humanos. Con el avance de los trabajos de recuperación y análisis, se confirmó la peor noticia posible. Los esqueletos pertenecían a los 5 niños desaparecidos en marzo de 1991. Los restos fueron encontrados juntos en una zona del monte que no estaba alejada del barrio donde estos chicos vivían. Y ese detalle llamó mucho la atención porque durante años las autoridades habían asegurado haber rastreado el área en numerosas ocasiones. Si los niños o los restos de los niños estaban allí, ¿cómo era posible que nadie los hubiera encontrado antes? Lo que durante 11 años había sido un caso de desaparición sin rastros se transformó de golpe en una investigación mucho más compleja. Ahora ya no se trataba de encontrar a los niños. La pregunta era otra: ¿qué les había ocurrido en aquella montaña y por qué nadie había descubierto sus restos durante más de una década? Una vez encontrados los restos, la gran pregunta pasó a ser qué les había ocurrido realmente. Y así fueron surgiendo distintas hipótesis sobre el caso.
En un primer momento las autoridades plantearon una explicación que parecía muy sencilla. Que los 5 se perdieron en el monte, se habían desorientado al caer la noche y fallecieron por hipotermia debido al frío que hacía, mientras intentaban permanecer juntos. Durante un tiempo, esa fue una de las principales hipótesis manejadas por la investigación. Pero esa explicación no convenció a todo el mundo, menos a las familias que tenían muchas dudas sobre algunos indicios sobre cómo los encontraron. Los niños estaban juntos, estaban desnudos, con sus ropas atadas y cerca de ellos había algunos casquillos de bala. Eso hacía pensar que no fue una muerte natural, y con el tiempo varios especialistas también comenzaron a cuestionarla. Respecto a las ropas atadas con nudos, la policía interpretó esto como una posible reacción a la hipotermia, en la que las personas intentan cubrirse para conservar el calor. También señalaron que ese tipo de comportamiento al hacer los nudos podía explicarse como una respuesta confusa o desorientada causada por el frío extremo. Pero en las investigaciones dicen que parecía un nudo que se usaba en entornos industriales. Esto quiere decir que el tipo de nudo, como estaban atadas las mangas, les recordaba a nudos típicos de trabajo, usados por adultos en tareas como asegurar cargas, cuerdas, arneses, entre otras funciones. Entonces no encajaba con la respuesta dada por la policía, que para ellos fue algo hecho por un niño. Para muchos resultaba difícil creer que 5 niños desaparecieran tan cerca de sus casas. Permanecieron sin ser encontrados durante 11 años y que todo pudiera explicarse únicamente por haberse perdido en la montaña. Además, los niños conocían la zona. Habían ido muchas veces a ese lugar y para mí no tiene mucho sentido esa explicación, para ser honestos. Otro detalle que llamó la atención fue que los huesos no estaban simplemente sobre la superficie. Habían sido cubiertos con tierra y hojas en una especie de tumba poco profunda en la ladera del monte. Esto hizo pensar a los investigadores que alguien había intervenido para ocultarlos después de su muerte. No era una sepultura preparada de manera formal, pero sí lo suficiente como para que los restos permanecieran escondidos durante 11 años. En cuanto a la forma en que estaban distribuidos los esqueletos, no coincidían con lo que normalmente se esperaría de un grupo de niños que hubiera muerto de frío mientras intentaban mantenerse unidos para sobrevivir. A medida que avanzaron los análisis forenses, empezaron a surgir nuevas interrogantes. Algunos detalles observados en los restos óseos no parecían encajar con una simple muerte por hipotermia. Y poco a poco, la posibilidad de que hubiera ocurrido algo más empezó a tomar forma. Los forenses llegaron a una conclusión mucho más terrible. Los niños no parecían haber muerto por causas naturales ni por un simple accidente. Las lesiones que se observaban en varios de los restos apuntaban a una muerte violenta. Y algunos expertos llegaron a sostener que habían sido golpeados antes de morir. Un equipo de especialistas de la Universidad Nacional de Gyeongpuk examinó los restos óseos de los niños y presentó sus conclusiones en noviembre del año 2002. Según los expertos, varios de los cráneos mostraban lesiones que no encajaban fácilmente con una muerte accidental en la montaña. En 3 de ellos se observaron fracturas y hundimientos compatibles con golpes provocados por un objeto contundente. Además, en algunos de esos huesos se detectaron indicios que sugerían que las lesiones se produjeron cuando los niños aún estaban vivos. Entonces, los expertos llegaron a la conclusión de que probablemente murieron a causa de una hemorragia interna intracraneal. Uno de los niños tenía una fractura en el brazo, era el más chico, estamos hablando de Kim Jong-sik de 9 años. Algunos especialistas consideraron que podría tratarse de una lesión defensiva, es decir, una herida producida al intentar protegerse de un golpe. En los primeros análisis, los forenses señalaron que uno de los cráneos presentaba 2 perforaciones que podían ser compatibles con el impacto de proyectiles. Aunque el paso del tiempo dificultó obtener conclusiones absolutas y podían haber sido causadas por otro tipo de arma. Otro detalle importante fue que encontraron varias balas en la zona donde aparecieron los restos, y esta observación abrió la puerta a una nueva hipótesis sobre lo que podría haber ocurrido.
Una de las más comentadas estaba relacionada con un campo de tiro militar ubicado cerca de la zona donde aparecieron los restos. Según esta hipótesis, los niños podrían haber llegado hasta ese sector mientras exploraban el monte. Y al encontrarse en un área donde se realizaban ejercicios de tiro, podrían haber recibido disparos de manera accidental. La hipótesis del campo de tiro podría ser real porque pocos días después del hallazgo de los restos, en septiembre de 2002, apareció un testigo que aseguró haber escuchado una confesión relacionada con la muerte de los niños. Según declaró a la policía, mientras trabajaba en Daegu, escuchó a un hombre contar que durante su servicio militar se había producido un accidente con varios niños cerca de un campo de tiro. También hubo personas que dijeron haber escuchado gritos en la montaña ese día alrededor de las 11:30 de la mañana y vivían cerca del lugar de práctica militar. De acuerdo con ese relato, los chicos habrían aparecido inesperadamente en la zona de prácticas, algunos habrían resultado heridos por disparos y posteriormente los responsables habrían intentado ocultar lo ocurrido. La historia era sumamente inquietante y difícil de verificar, pero coincidía con una sospecha que ya estaba circulando entre investigadores y familiares: la posibilidad de que los niños hubieran llegado hasta el campo de tiro militar. Además, comenzaron a aparecer testimonios de personas que conocían a los niños, y Kim Tae-ryong, el amigo de ellos, afirmó que el grupo solía acercarse a esa zona. Otro testigo aseguró haberlos visto aquella mañana y recordó que hablaban de dirigirse hacia el área del campo de tiro. Ninguna de estas declaraciones demostraba por sí sola lo que había ocurrido, pero todas apuntaban en la misma dirección. Por primera vez existía una teoría, podemos decir, coherente, que intentaba explicar cómo 5 niños podían haber desaparecido sin dejar rastros y por qué sus restos terminaron apareciendo tan cerca de una instalación militar. Pero las autoridades militares negaron haber tenido prácticas de tiro programadas ese día por el feriado nacional. Aún así, pese a todas estas pistas y testimonios, nunca apareció una prueba definitiva que permitiera confirmar la teoría del accidente militar o identificar a los responsables de lo que ocurrió en el monte Hwaryeong. Los casquillos y proyectiles encontrados en la zona mantenían viva esa sospecha, pero tampoco aparecieron pruebas suficientes para confirmar que el ejército estuviera involucrado o que allí se hubiera producido el hecho que acabó con la vida de los menores. Además, la investigación realizada después de la excavación de los restos no logró identificar el arma homicida. Después de 11 años, muchas de las pruebas que podrían haber sido clave ya se habían perdido o deteriorado por el paso del tiempo. Y con el paso de los años, la investigación acumuló teorías, testimonios y líneas de trabajo, pero ninguna logró explicar de manera definitiva qué ocurrió en el monte Hwaryeong aquel 26 de marzo de 1991. El caso de los niños Rana seguía teniendo algo en común con el día de su desaparición. O sea, continuaba rodeado de preguntas sin respuestas. Después de que los forenses concluyeran que los niños habían sido asesinados, la policía de Daegu decidió reabrir el caso y tratarlo definitivamente como un homicidio finalmente. A partir de las lesiones encontradas en los cráneos, los especialistas consideraron que algunas heridas podían haber sido provocadas con un destornillador o con otra herramienta similar. Y con esa información la policía amplió la investigación y comenzó a revisar a personas que por su trabajo o actividades utilizaban ese tipo de herramientas. Entre las personas investigadas estuvieron algunos vagabundos de la zona, pescadores con un comportamiento que había despertado sospechas y personas que se dedicaban a recolectar o vender salamandras. Sin embargo, ninguna de esas líneas de investigación permitió identificar al responsable. Los especialistas también concluyeron que la posición de los restos era compatible con un entierro realizado de forma intencional para ocultar los cuerpos. Por otro lado, uno de los forenses explicó que en las lesiones de los cráneos no se encontraron restos de metales, como por ejemplo plomo, por lo que se podría descartar que esos agujeros habían sido provocados por disparos de arma de fuego.
A medida que avanzaba la investigación, la policía también intentó responder una pregunta fundamental: ¿quién podría haber hecho algo así? Y la realidad es que nunca se encontró una respuesta clara. Según las conclusiones que se conocen, los investigadores consideraban poco probable que se hubiera tratado de un crimen cuidadosamente planificado. Para ellos resultaba difícil encontrar un motivo que justificara la preparación de un asesinato contra 5 niños de un mismo barrio. Además, el tipo de lesiones observadas en varios de los cráneos parecía sugerir una agresión extremadamente violenta y descontrolada, más que una ejecución meticulosamente organizada. Por esa razón, una de las teorías que manejó la policía fue que el responsable hubiera actuado impulsivamente, en medio de un episodio de ira o pérdida de control. Incluso se llegó a pensar que el autor podría haber sido una persona con serios problemas de conducta o de personalidad, alguien que reaccionó de forma violenta ante una situación determinada y terminó provocando esta tragedia. Los investigadores también exploraron otras posibilidades, entre ellas la idea de que los niños pudieran haber tenido algún tipo de enfrentamiento con unos chicos de secundaria, porque había una escuela secundaria cerca de donde se encontraron los cuerpos, pero ninguna de esas líneas de investigación dio pruebas suficientes para señalar a una persona específica o a grupos de personas. Y ese es quizás el aspecto más desesperante de este caso. Después de décadas de investigaciones, miles de horas de trabajo policial, innumerables testimonios y varias reaperturas de la causa, sigue sin existir una pista capaz de señalar con certeza quién mató a los 5 niños rana. En aquel momento, la ley de Corea del Sur establecía un plazo de 15 años para poder juzgar un homicidio. Ese plazo venció en el año 2006, sin que la policía pudiera identificar a la persona o a las personas responsables del crimen. Años después, en el 2015, esa ley cambió. Corea del Sur eliminó la prescripción para los casos de asesinato, por lo que este tipo de delitos pueden investigarse y juzgarse sin importar el tiempo transcurrido. Igualmente, ese cambio no resolvió el caso de los niños rana, porque nunca se logró identificar al responsable. Con el paso de los años, los restos de los 5 niños fueron incinerados y sus cenizas fueron esparcidas en el río Nakdong, cumpliendo el deseo de sus familias de que al menos simbólicamente pudieran recorrer el mundo siguiendo la corriente del agua. Pero hubo algo que decidieron conservar: los cráneos. Las familias los entregaron como evidencia para que, si algún día aparecía una nueva pista o una tecnología más avanzada, la investigación pudiera continuar. Han pasado más de 3 décadas desde la desaparición de los 5 niños. Hoy ya no existen dudas de que fueron víctimas de un homicidio, pero todavía nadie ha sido acusado por el crimen y no existe una explicación definitiva sobre lo que ocurrió aquel 26 de marzo de 1991. Quizás algún día se conozca toda la verdad, pero por ahora el caso sigue ocupando un lugar único en la historia criminal de Corea del Sur. Un crimen que conmocionó a todo un país, que ha resistido décadas de investigaciones y que todavía guarda secretos que nadie logra explicar por completo. El caso de los niños rana sigue siendo uno de los casos criminales sin resolver más conocidos de Corea del Sur. Hasta aquí el caso del día de hoy. Espero sus comentarios aquí abajo y de esta manera nosotros nos encontraremos en la próxima historia.